Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Elizondo y yo voy a explicar el día de hoy lo que es un experimento acerca de la ley de enfriamiento de Newton para esta evidencia número 4. Nosotros comenzamos con esta ecuación que nos menciona que dQ, que es el calor en razón del tiempo, que es el enfriamiento o la razón del cambio, es igual a alfa, que viene siendo el coeficiente de intercambio de calor, por S, que es el área expuesta al medio ambiente, por la temperatura del objeto menos la temperatura del medio. La temperatura del medio puede ser la temperatura ambiente, la que estamos actualmente. Sin embargo, al momento de estar dentro del experimento, la temperatura del medio, si nosotros metemos ese contenido en un microondas o en un horno, la temperatura de ese medio es la que se va a tomar en cuenta. Aquí nos menciona que la cantidad de calor que tenemos en un cuerpo es directamente proporcional a la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio que lo rodea. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es el cambio de temperatura es igual a menos la masa del cuerpo. Aquí es donde importa si el objeto es grande o pequeño, porque en base a eso es qué tan rápido o qué tan lento se va a enfriar, o por contrario, qué tan rápido o qué tan lento se va a tardar en calentar, por CE, que es el calor específico, por la diferencia de temperatura. Entonces, el cambio de temperatura es proporcional a la masa por el calor específico por la diferencia de la temperatura. Y esto nos lleva a lo siguiente. La diferencia de calor en razón del tiempo es igual a menos la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura en razón del tiempo. Esto nos une a estas dos ecuaciones combinadas. Una vez teniendo estas dos ecuaciones, nosotros podemos combinarlas y así crear esta nueva ecuación que es lo que nos deja para nosotros poder avanzar. Posteriormente, tenemos esta ecuación que significa que menos masa por calor específico por la diferencia de temperatura con respecto al tiempo es igual al coeficiente de intercambio de calor. Este es el coeficiente de intercambio de calor por el área expuesta al medio, por la temperatura del cuerpo ambiente, por la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio. Esto nos va diciendo todo, este es menos la masa, este es el calor específico, esta es la diferencia de temperatura en razón del tiempo, es igual a alfa, que como ya mencionamos anteriormente es el coeficiente de intercambio de calor, por el área expuesta al medio ambiente, que es la S, por la temperatura del objeto menos la temperatura del medio. Esto nos lleva a lo siguiente, que es la diferencia de temperatura en razón del tiempo, que es igual a menos alfa por S entre M por el calor específico, por la temperatura menos la temperatura del medio. Es igual, esto nos da lo siguiente debido a que toda esta parte significa lo que es la K, que es la constante de proporcionalidad. Gracias a esto nosotros podemos tener la siguiente parte de la ecuación que nos diría que es menos K por temperatura menos la temperatura del medio. Entonces podemos resumir todo esto en esto. Y ahora sí, tenemos la base de la ecuación, sin embargo, todavía no hemos terminado. Esto nos lleva a lo que es ahora sí la ecuación diferencial. Aquí la tenemos como la diferencia de temperatura entre la diferencia del tiempo, la razón del tiempo, es igual a menos la constante de proporcionalidad por la temperatura menos la temperatura del medio. Entonces, para nosotros realizar la ecuación diferencial, tenemos que pasar la temperatura menos la temperatura del medio hacia la izquierda, acá abajo, y pasamos lo que es la diferencia del tiempo hacia la derecha. Y nos deja lo siguiente, diferencia de temperatura sobre temperatura menos temperatura del medio es igual a menos la constante de proporcionalidad por la diferencia del tiempo. Y para nosotros poder solucionarla, tenemos que integrarla y haciendo cambio de variables nos da lo siguiente. Para nosotros poder cancelar
para poder cancelar un logaritmo tenemos que utilizar un exponencial en ambos lados. Entonces, como nos da logaritmo natural de temperatura menos la temperatura del medio es igual a menos K por T más C, nosotros tenemos que utilizar un exponencial para poder eliminarlo. Posteriormente nos da lo siguiente. Una vez eliminando esto, nos da que la temperatura menos la temperatura del medio es igual a E exponencial menos K por T más C es igual a E a la menos K por T por E a la C. Esta E a la C lo que significa que es una lambda, es la constante. Entonces tenemos lo siguiente, temperatura menos temperatura del medio es igual a lambda E menos K por T. Y nosotros podemos continuar con lo que es la temperatura al instante T es igual a lambda menos E a la lambda por E a la menos K por T más la temperatura del medio. La temperatura al instante T esto nos sirve para poder describir cómo se va a ir enfriando poco a poco el objeto de estudio y pues esta vendría siendo la ecuación final. T a la temperatura al instante T es igual a lambda por E a la menos K por T más la temperatura del medio. Entonces, ahora sí, nosotros aplicándolo en lo que es el experimento, nosotros vamos a realizar una cierta cantidad de agua, que son aproximadamente 750 mililitros, las vamos a introducir en un horno de microondas. El horno de microondas vendría siendo el medio y la temperatura dentro de ella sería la temperatura del medio. Como nosotros no sabemos exactamente cuál es la temperatura dentro de un horno de microondas, es aproximadamente 100 grados centígrados. Entonces nosotros vamos a utilizar como TM 100 grados centígrados. Después, posteriormente, vamos a realizar T en cero, que sería la temperatura en el instante cero. Aquí sí vamos a utilizar lo que es al tiempo, es la temperatura del objeto o del agua en este caso, así al tiempo que como nosotros estamos actualmente aproximadamente en 15 grados, esa sería nuestra temperatura al instante cero. Y aquí ahora vamos a poner T al instante 30 segundos, porque lo que vamos a ver es cuál es la temperatura del agua una vez que la introdujimos dentro del microondas durante 30 segundos. Nosotros, tras haber hecho eso, nos dio que fueron 25 grados aproximadamente. Y entonces ahora sí vamos a utilizar lo que es esta fórmula. Sería la temperatura al instante cero es igual a lambda E menos K por cero, porque está al instante cero, más 100. Nosotros lo que queremos es despejar lambda en este momento, entonces sería temperatura al instante cero es igual a lambda más 100. Y luego pasamos para este lado el 100, que nos vendría dando 15 menos 100 es igual a 85, menos 85 para lambda. Entonces nosotros ya teniendo esto, lo que queríamos que es el lambda, podemos ahora sí aplicarla en nuestra temperatura y en nuestro segundo. Aquí tenemos la temperatura en el instante de 30 segundos es igual a menos 85 por E a la menos K a la 30, porque son los mismos 30 segundos que es el instante, más 100. Y otra vez despejamos, que nos da 25, es igual a la temperatura en el instante 30, es igual a menos 85 por E a la menos K por 30 más 100. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es encontrar lo que vendría siendo la K. Nosotros seguimos despejando, menos 75 es igual a menos 85E menos a la menos 30 por K. Otra vez despejamos, sería menos 75 entre menos 85 es igual a E a la menos 30 por K. Utilizamos el logaritmo natural en ambos lados para poder eliminar el exponencial y nos vendría dando
lo que es menos 30 por K es igual al logaritmo natural de 75 sobre 85. Despejamos y nos da K es igual a logaritmo natural de 75 sobre 85 sobre menos 30. Nosotros al poner esta solución en la calculadora nos da que K es igual a .00.41721. Entonces ya una vez teniendo esto, con esta ecuación, nosotros vamos a poder encontrar cualquier temperatura. Por ejemplo, si nosotros, en este caso, en base a esta ecuación que ya tenemos lo que es la K, que sería nuestra constante de proporcionalidad, ya con eso nosotros podemos descifrar cuál es la temperatura que queremos para poder que nos dé en cuánto tiempo vamos a llegar a esa temperatura que queremos, o por otro lado, cuánto tiempo queremos ponerle y queremos saber cuál va a ser la temperatura en ese tiempo. En este caso, uno de los ejemplos que hice fue en base a esta ecuación, cuándo va a llegar el agua a una temperatura de 45 grados centígrados. En base a los cálculos, primero lo voy a hacer en base a cálculos y posteriormente enseñaré en base al experimento. En base a los cálculos, utilizando la ecuación, nos da 45. 45 son los grados a los que queremos llegar. Es igual a menos 85 por E a la K, que sería en este caso menos 0.00417 por T, que es nuestro tiempo el que queremos encontrar, más 100, que es la temperatura del medio. Nosotros lo que hacemos es despejar, igual menos 55 sobre menos 85 es igual a E a la menos 0.00417 por T. Y posteriormente nosotros igual utilizamos el logaritmo natural en ambos lados para nosotros poder encontrar la solución. Nos da que T es igual al logaritmo natural de 55 sobre 85 entre menos 0.00417, y al nosotros introducir esto en la calculadora, el número que nos dé es la cantidad de segundos que el agua va a tardar en llegar a los 45 grados. Entonces, en este caso nos dio 104.39 segundos, que supuestamente llegaría a los 45 grados centígrados. Esto es en base a los cálculos, sin embargo, no siempre es totalmente exacto porque hay diferentes aspectos que podrían llegar a modificarlo un poco. Ahora sí, en base a la realidad, para nosotros comprobar esto, lo que hicimos fue meter el recipiente con el agua en el horno de microondas durante los 104 segundos para nosotros medir cuál fue la temperatura a la que llegó, y tras haber hecho eso, la temperatura que marcó el agua fue aproximadamente de 43 grados. Esta es una cantidad muy cercana al objetivo. Sin embargo, esta pequeña diferencia se puede deber a que la temperatura del microondas no la conocemos exactamente, o a algún detalle en la funcionalidad del termómetro. Aquí está el experimento que se realizó. Primero fue la temperatura ambiente. Nosotros estábamos aproximadamente aquí en la línea roja a 15 grados. Y esta fue la cantidad de agua utilizada, fue aproximadamente 750 mililitros. Lo introdujimos en el horno de microondas durante 30 segundos, y aquí es donde nos marca la temperatura después de 30 segundos. Dice que es aproximadamente 25 grados. Tras haber hecho eso, de haberlo introducido a los 25 grados, fue donde realizamos ahora sí todo el procedimiento para nosotros poder llegar a esto que es lo que nosotros queríamos. Aquí está todo nuestro procedimiento. Y posteriormente, para nosotros poder comprobar esto de los 45 grados, ver si sí llegábamos a los 45 grados en los 104 segundos, lo que hice fue introducir la misma vasija de agua al microondas. Bueno, cambié el agua para que volviera a estar a temperatura ambiente, porque no
pudo llegar a haber estado un poco alterada debido a que la metí al microondas anteriormente, entonces la cambié, la metí durante 60 segundos y aquí fue donde, no fueron 60 segundos, una disculpa, fue los 104 segundos y tras haber hecho eso, aquí es donde nos marca los aproximadamente 43, 44 grados. Sin embargo, nos debió haber dado lo que son los 45 grados, pero ya sabemos que se puede deber a diferentes factores. Espero que haya sido un muy buen ejemplo de lo que quería llegar a explicar. Muchísimas gracias por su atención.